Buenas, el título de este vídeo es un poquito un ejercicio sobre lo que no hay que hacer si tenemos en nuestras manos un criadero de pájaros. Y en este vídeo os voy a contar unas cuantas anécdotas que he vivido a lo largo de mi experiencia como criador sobre los que para mí han sido los criadores o los aviarios más guarros o con más suciedad que he conocido, ¿no? Yo creo que es un poco un ejercicio para darnos cuenta, como digo, de lo que no hay que hacer si tenemos un criadero de pájaros. La primera anécdota que os voy a contar me sucedió cuando apenas llevaba unos cuantos años criando, ni siquiera estaba federado, y en aquel momento tenía un poco de todo. Tenía canarios rojos, tenía canarios ágatas rojos, Isabela. Bueno, pues resulta que de precisamente una pareja de estos ágatas rojos se me murió la hembra y decidí buscar para comprar una hembra en otro criadero, y encontré por internet un criador de la provincia que tampoco estaba federado, que tenía pájaros en venta. Bueno, pues quedé con él, fui con mi padre. En aquella época yo era un adolescente y fui con mi padre para ver los pájaros. Y bueno, era un criadero pequeñito que lo tenía en una especie de sótano. Tenía unas cuantas jaulas puestas en la pared y luego también tenía un voladero grande al fondo donde sí que había gatas rojos de los que a mí me interesaba, ¿no? Y lo que más me llamó la atención de este criadero es que en el propio voladero había como 2 o 3 sacos vacíos tirados por el propio voladero, ¿no? Y había en una esquina un saco de alpiste pero lleno y abierto a mitad, ¿vale? Como si tuviera un boquete, y ahí estaba la comida y los pájaros directamente comían de allí, ¿no? Y me llamó mucho la atención, digo, pero ¿por qué este hombre les pone la comida directamente así en vez de tener unos comederos? Bueno, pues yo directamente le pregunté al hombre y lo curioso fue lo que me comentó. El hombre era ya muy mayor, tenía muchos dolores de espalda por aquel tiempo y eso le dificultaba atender las jaulas que había debajo de las que tenía. Y entonces él, por comodidad y también por ser un vago y ser un guarro, todo hay que decirlo, pues lo que hacía era que simplemente cada vez que compraba alpiste, cada vez que compraba mixtura, el sobrino que le ayudaba, el sobrino traía el saco de la propia mixtura y se la colocaba directamente en el voladero, le hacía un boquete con una navajita y los pájaros directamente comían de allí. Imaginaos lo que es 25 kilos, por muy grande que sea el voladero, por muchos pájaros que haya en el voladero, 25 kilos los pájaros ahí comiendo. Claro, no tenía que echarle comida prácticamente nunca durante el año, claro, pero ¿a costa de qué? A costa de tener la comida ahí directamente con la mierda de los pájaros, les caía algo de agua, los pájaros comían ahí, se revolcaban, se desperdiciaría mogollón de comida, desde luego, pero era su manera cómoda de tener pájaros. Desde luego, para tener los pájaros así es mejor directamente quitarlos, porque evidentemente es una sensación alucinante. La segunda anécdota que os voy a contar también es muy habitual en muchos criaderos, ¿vale? Esto sí que me pasó ya ejerciendo como veterinario y bueno, para el grupo de veterinarios con los que estaba trabajando nos pidieron unas analíticas de heces, un criador. Entonces, bueno, pues simplemente se les hizo las analíticas y bueno, como resultado dio que tenía que tratar a algunos pájaros que habían sufrido diarreas. Bueno, el caso es que como el criadero estaba relativamente cerca y en aquel momento pues yo tuve la opción de visitarlo, pues aprovechaba y ya visitaba un criadero más de pájaros. Entonces lo que hice es ir al propio criadero, verlo, y la sensación que me dio fue tremenda, porque era también un sótano parecido al que os he comentado antes, pero justo al entrar abrió la puerta el hombre y me vino tal bocanada de olor, o sea, de falta de ventilación, de suciedad, que directamente los ojos me empezaron a llorar, ¿vale? Se me empezaron a poner la zona blanca de los ojos súper roja. Y claro, le dije yo al tío que evidentemente que aquí lo que tenía que hacer es ventilar, que no se podía tener un criadero tan cerrado, que olía tanto a mierda, que es que precisamente los ojos reaccionaban por la cantidad de gases que habría almacenado en el propio criadero, ¿no? Pero la respuesta del criador fue pues muy sencilla, que él no abría las ventanas del criadero porque tenía 2 ventanales que los podía aprovechar, porque decía que los pájaros en invierno pasaban mucho frío y era mejor tenerlos cerrados. Bueno, yo sinceramente he visto criaderos que huelen mal a lo largo de mis visitas, pero nunca he visto un criadero que oliera tan mal y tan aire cerrado como ese. Luego vamos con la tercera anécdota, porque la tercera anécdota sí que es un poquito más habitual en cierto modo. Visité también un día un voladero era un criador que simplemente tenía unos 20 o 30 pájaros en un voladero, no era criador ni nada, simplemente los tenía ahí. Y como en muchos voladeros, el voladero que tenía no tenía suelo, no tenía reja, simplemente tenía la tierra de abajo del propio jardín que tenía. Lo curioso del caso es que era un jardín que había como tierra justo debajo del voladero. Era un jardín que en las épocas que llovía eso se inundaba, ¿vale? Se inundaba eso de tierra y se formaba un barrizal, un patatal tremendo.
¿Qué ocurría y por qué se le morían muchos pájaros a este hombre? Por la sencilla razón de que llegaba un momento que los pájaros bajaban, se posaban en ese barrizal que había en el propio voladero y precisamente se formaban casi como unas arenas movedizas, el pájaro se quedaba ahí lleno de mierda y luego no eran capaces de subir arriba del criadero. Si se junta esto con que los comederos y los bebederos el hombre los tenía arriba, pues decía así tan llanamente que todos los años 4 o 5 pájaros fácil se morían precisamente porque se habían quedado en el propio barro atascados y no eran capaces de subir para arriba. A mí eso me llamó poderosamente la atención y me dio mucha pena también ese criadero, la verdad. Y vamos ahora con la cuarta anécdota también que viví, que era un criadero que, bueno, el criador más o menos tenía el criadero bastante limpio, lo tenía muy atendido, pero tenía unas cuantas jaulas arriba, en la parte alta del criadero, y eso muchas veces ocurre en muchos aviarios, que las jaulas de arriba, bien a lo mejor porque no tienes tanto acceso y demás, acumulan más suciedad o las limpian con menos frecuencia, ¿no? Y este criador, como digo, tenía el criadero bastante bien, pero las jaulas de arriba tenía un palo. Ya sabéis que muchas veces que los pájaros, hay pájaros que tienen costumbre y defecan siempre en el mismo punto y se acumulan heces, bueno, pues en el propio palo. A lo mejor duerme el pájaro aquí, pues se van acumulando una pirámide de heces por aquí que va subiendo. Bueno, el hombre llevaría tanto tiempo sin limpiar el criadero que la pirámide de heces que tenía debajo del palo directamente lo envolvía. De tal manera que cuando se dio cuenta, porque estoy convencido que el hombre no se había dado cuenta siquiera antes, intentamos arrancar el propio palo de las heces que estaba agarrado y nos costó sudor y lágrimas. Fijaos lo agarrado que estaría con el montón de heces. Bueno, yo no he visto tal cantidad de heces acumuladas juntas en un criadero nunca. Y ya por último comentaros una pequeña anécdota, porque muchas veces pensamos en criaderos sucios, en aviarios, bueno, de gente que es muy dejada, de gente que no los atiende, pero yo esto lo pude ver con mis propios ojos y muchos compañeros hace unos años, yo no sé cuándo fue, si hace un año o hace 2, se celebró en el Campeonato Nacional Portugués, se celebró en la localidad de Elvas, que es una localidad muy cercana a Extremadura, y como era tan cercana, pues aproveché la visita y ya visitaba un poco Portugal. Bueno, pues en las zonas de venta de pájaros, que normalmente, hombre, se puede entender que hay un criadero que tenga suciedad, pero si tienes pájaros en venta, para empezar la jaula la tienes impoluta, porque como haya mierda, los pájaros no los vende directamente. Bueno, pues había una jaula de un puestillo que tenía unos cuantos pájaros píos y pájaros de colores muy mediocres, pero los tenía en venta baratos. Bueno, pues el tío se le ocurrió directamente poner la jaula de los pájaros en venta sin limpiarla, o sea, sin limpiar siquiera las bandejas, sin limpiar la rejilla. Había un tomo de mierda que a mí de verdad me dio vergüenza que esa jaula lo hubieran permitido ponerla y exponerla en la propia feria del concurso. O sea, daba un asco que, bueno, estoy convencido claramente que ese tío no vendió ni un pájaro, vamos, de los que tenía ahí, porque es que era un tomo de suciedad. Esos pájaros evidentemente, pues, seguramente estarían contagiados y podrían estar perfectamente enfermos. Y a este respecto de la enfermedad, quiero acabar el vídeo comentando una cosa precisamente relacionada con este tipo de criaderos, que todos conocemos criadores que, bueno, que tienen el aviario más sucio, que tienen los pájaros más guarros, que no los atienden bien, y ocurre muchas veces que decimos, joder, yo tengo el criadero súper limpio, los limpio cada 2x3, los tengo perfectamente, muy bien atendidos, y sin embargo se me enferman los pájaros y se me mueren, mientras que este otro criador, por ejemplo, tiene los pájaros llenos de mierda, las jaulas llenas de mierda, no limpia nunca y los pájaros les aguantan, ¿no? Bueno, esto no suele ser habitual. Normalmente cuando hay un criadero de mierda, los pájaros de por sí ya están contagiados y de por sí tienen una viabilidad bastante baja, pero sí que ocurre, y he visto en varios criaderos, que sobre todo criaderos donde son aviarios endémicos y pájaros que son del propio criadero, que llevan mucho tiempo ahí, donde desarrollan una cierta inmunidad y una cierta resistencia hacia enfermedades. Pájaros que viven en esas condiciones tan deplorables que ya se han acostumbrado a ellos, que estoy convencido que incluso su sistema inmunológico se ha acostumbrado a vivir en la mierda y tienen incluso unos resultados normales, incluso buenos de cría. Esto sí que es cierto que puede pasar y los tenemos que tener en cuenta, pero no deja de ser algo anecdótico. Lo recomendable siempre es que tengamos el criadero con la máxima higiene posible, porque un criadero limpio va a prevenir muchas más enfermedades que miles de medicamentos que vayamos a utilizar, que miles de analíticas de heces que vayamos a hacer. Siempre la limpieza es lo primero, y la limpieza no nos cuesta nada, simplemente es un trabajo del propio criador. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo.